Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Taking the Reins. Antes que nada, gracias por adquirir mis patrones y por animarse a jugar conmigo a construir sus propias prendas. En este tutorial veremos cómo imprimir y ensamblar los patrones para de una vez poner manos a la obra. Nuestro primer paso será descargar el programa Acrobat Reader, que es de uso gratuito y nos hará la tarea de impresión más sencilla y sin fallas. En la descripción de este video podrán encontrar el link de descarga. Una vez tengamos el programa, seguiremos los sencillos e intuitivos pasos de instalación. El segundo paso será descargar los patrones en la web y dirigirse a la carpeta de descargas, donde encontrarán los distintos tamaños de impresión y una breve guía. Verán disponibles los tamaños A4 y carta o letter para impresiones domésticas y también A0 o tamaño completo por si prefieren dirigirse a una imprenta y tener todas las piezas en una misma hoja. Este ejemplo lo realizaremos con una impresión en A4, entonces elegimos el archivo PDF que corresponde y lo abrimos en nuestro programa Acrobat Reader. A continuación haremos clic en el botón Imprimir archivo y en las configuraciones de página seleccionaremos el tamaño que hemos elegido para la impresión. Luego un paso muy importante es configurar la escala. Esta será en tamaño real. Y por último, vamos a elegir qué páginas queremos imprimir. Recomiendo comenzar solo imprimiendo la hoja número 1, nuestra carátula, así podemos verificar que las medidas no hayan sufrido variaciones. Aquí tengo impresa la carátula en donde podremos encontrar dos maneras de verificar las medidas. Una es en inches o pulgadas y la otra es en centímetros. Realizaremos la verificación de impresión con una regla y si las medidas son las correctas, continuaremos con el ensamblaje. Pero si encontramos una diferencia significativa, tendremos que volver a chequear los pasos anteriores. Con las medidas correctamente verificadas, volveremos a nuestro programa Acrobat Reader para imprimir las hojas restantes. Una vez impresas todas las hojas, las colocaremos en el orden que indica el gráfico de la página número 2. Y utilizaremos una cinta para unir todas ellas. Un detalle importante es que los lados de las páginas tienen que tocarse, no superponerse. Si la tinta de impresión no ha llegado a los bordes, no será un problema, pero las hojas no deben superponerse. Luego vamos a dirigirnos a nuestra guía y buscaremos el paso Elige tu talla. Para este paso tendremos que medir sobre nuestro cuerpo las medidas que nos pida esta guía. En este caso, por ejemplo, necesitamos conocer nuestra medida de busto. Y cuando hayamos identificado nuestra talla, podremos reconocer qué tipo de línea es la que le corresponde. Por último, solo nos resta cortar todas las piezas siguiendo la línea que corresponde a la talla elegida. Ahora sí, de una vez podemos cortar el tejido encimando nuestros patrones. Espero que les resulte útil este contenido y que sigamos creando juntos nuestro propio guardarropas. ¡Hasta la próxima!